Dios de Jacob, el gran yo soy, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción, más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Prepara hoy el camino de Dios, 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 prepara hoy derribado, Dios prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy derribado, Dios prepara.
derribado. Buenos y bendecidos días, sean todos bienvenidos al devocional directo al corazón de la comunidad Cristiana Impacto. Mi nombre es Dayana Rolón y durante esta semana los estaré acompañando en el estudio del devocional del libro de Amós. Iniciamos este tiempo en oración, pidiéndole al Padre que nos acompañe por medio de la revelación de su palabra, iluminación de su palabra y así poder atesorarla por siempre en nuestro corazón. Amado Padre Celestial, a ti, Señor, sea toda la gloria, la honra, el honor. Señor, aquí estamos tus hijos en esta mañana, buscando tu presencia para aprender más de tu palabra y así, Señor, poder vivir en una vida de acuerdo a lo que está escrito en las Escrituras, Señor, para obedecerte, para honrarte, para devolverte algo, Señor, de lo maravilloso que has sido bueno con nosotros. Te entregamos, Señor, este tiempo devocional, esta nueva temporada de estudio de la Biblia, para que avives el fuego en nuestro interior y que podamos encontrar siempre el alimento espiritual en ella. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, durante esta semana estaremos estudiando el libro de Amós. Y a pesar de que hoy no estaremos estudiando todo el capítulo, quiero que nos centremos básicamente en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra así: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Y es que estos dos versículos nos darán paso a un despliegue de un contexto histórico, de un contexto espiritual, de todo lo que estaban viviendo en ese tiempo y poder así entender un poco más el mensaje vehemente que llevará Amós al pueblo o que llevó Amós en ese tiempo. Mis hermanos, hay momentos en la historia del pueblo de Dios que pareciera que todo está en orden, que está bien, pero hay una gran particularidad. Es como si el cielo estuviera guardando silencio. Hay actividades religiosas, actividades donde los sacerdotes hacían, hay prosperidad visible, las estructuras están funcionando, pero hay algo esencial que se ha perdido. Hay coherencia, no hay coherencia entre al Dios que se está adorando y a lo que se está viviendo en el día a día. Y es precisamente el libro de Amós donde comienza tal vez sin suavidad, ni un gran preámbulo, ni un gran contexto, pero sí inicia con una promesa que por eso el devocional se llama así hoy: Jehová rugirá desde Sión, porque ese versículo 2 que dice Jehová rugirá desde Sión nos recuerda que es un susurro de consuelo, sino la voz del Dios Santo que irrumpe como león cuando su pueblo ha dejado de reflejar su carácter. Amós nos confronta desde el primer versículo con una verdad bastante incómoda. Dios puede estar hablando y su propio pueblo puede que no esté escuchando. Poniéndolos un poquito en contexto histórico, Amós profetizó en el siglo 8 antes de Cristo, durante una época donde eran tal vez los periodos más estables y prósperos de la historia de Israel. Reinaba Jeroboam II en el reino del norte, Israel, y Usías en Judá. Militarmente eran fuertes, económicamente estaban en expansión y estaban políticamente seguros. Pero esta prosperidad externa
escondía la decadencia espiritual y la decadencia interna que se estaba viviendo. Los ricos se enriquecían a costa de los pobres. La justicia se vendía en los tribunales. Los necesitados eran oprimidos y la adoración continuaba, pero estaba separada de la obediencia. Israel cantaba, ofrecía sacrificios, celebraba las fiestas, pero había aprendido a vivir cómodamente ignorando a Dios. La prosperidad había anestesiado la conciencia espiritual. Y es en este escenario donde Dios decide hablar como león que ruge. No desde un palacio, no desde el templo, sino desde el campo en manos de Amós. Así que aquí él se presenta a sí mismo de una manera sencilla, tal vez casi incómoda para el estándar, porque él dice: no soy profeta, no soy hijo de profeta, eso lo veremos más adelante, sino soy un pastor y recolector de higos. Te estoy parafraseando un versículo en el capítulo 7 que estaremos viendo más adelante. Pero básicamente es así. Amós no pertenecía a la escuela profética, él no vivía del ministerio, no estaba respaldado por ninguna élite religiosa, era un hombre común, era un hombre de campo, era un hombre de cosecha, de siembra, de temporadas, pero tenía oídos atentos a la voz de Dios. Y esto es verdaderamente revelador, porque cuando el sistema se corrompe, Dios suele levantar voces desde afuera para confrontarlo. Cuando en algún momento dentro de la misma casa del Señor había un Elí y unos hijos de Elí corrompidos, levanta un Samuel, levanta una Ana clamando por un hijo y dentro del propósito aparece un Samuel. Así que aquí pasó lo mismo, cuando dentro del sistema religioso estaban cómodos, no pasaba nada, estaban muy felices con lo que estaban haciendo, pero había gran decadencia. Dios levantó una voz desde afuera para confrontarlo. Y Amós no fue tomado por instituciones, pero, no fue formado por ningún tipo de institución, no estuvo en una escuela, pero fue llamado directamente por Dios. Y él no habló para agradar, él habló para obedecer. Así que Dios no buscaba en ese momento dar un mensaje ostentoso, sino uno de verdad. Él no estaba buscando una aprobación humana, sino que fueran fiel a su palabra. Ahora, mirando otra vez al pueblo de Israel, el problema central no solamente era la ausencia de adoración, sino la ausencia de justicia. Adoraban, pero estaban oprimiendo. Cantaban salmos, pero explotaban al débil. Traían ofrendas, pero estaban despreciando al pobre. Había mucho culto y poca obediencia. Había mucha organización sacerdotal y tal vez muchas leyes por cumplir, pero había poco temor de Dios. El pecado de Israel no fue solamente, o tal vez no fue inicialmente abandonar a Dios, sino adaptarlo a su conveniencia. Construyeron una figura espiritual que no confrontaba su pecado, que no tocaba su estilo de vida, que no exigía arrepentimiento. Y yo no sé si tú has estado viendo el contexto del Israel de ese tiempo, pero se parece mucho a nuestros tiempos. Así que Amós llegó a desmontar esa falsa seguridad espiritual que había. Y su mensaje es claro: Dios no podía ser honrado en el altar mientras era negado en el día a día. El corazón del mensaje de Amós, en parafraseando todo lo que se vivirá en el libro, es: Dios no se impresiona con una vida espiritual que ignora su justicia, con las personas que se hacen ciegas ante la necesidad diaria del que sufre, del que está herido, del que necesita apoyo, del que necesita ayuda. Mis hermanos, la adoración que no transforma el carácter no agrada a Dios. La fe que no produce misericordia es una fe vacía. Y la espiritualidad que no afecta cómo tratamos al prójimo es una ilusión, es una falacia. Amós nos enseña que Dios no separa lo espiritual de lo ético. Para él, amarle implicaba reflejar su carácter en la manera en que vivimos, en que trabajamos, en que juzgamos y en que tratamos a los demás. En ese momento, la voz de Amós prepara el camino
para lo que en algún momento fue la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo también confrontó el mismo tipo de religiosidad en su tiempo, el fariseísmo que se estaba viviendo. Mucha apariencia, poco arrepentimiento, mucha tradición, poco amor verdadero. Mis hermanos, Cristo es la justicia que Amós declaró 800 años atrás. Cristo es la verdad que el sistema rechazó. Cristo es la voz de Dios encarnada llamando al pueblo al volver al corazón del Padre. El mensaje de Amós no termina en condenación, sino en llamado al arrepentimiento, algo que encuentra su cumplimiento pleno en el Evangelio, en las buenas nuevas de Cristo. Mis hermanos, este primer día del devocional no nos invita a juzgar a Israel, ni siquiera a juzgar al Israel que estuvo en el tiempo de Jesús, ni a juzgar al mundo hoy, sino a examinar nuestro propio corazón. El libro de Amós que iniciamos a estudiar a partir de hoy es un libro corto, 9 capítulos, 9 capítulos que hablarán directamente a tu corazón. Tómate tiempo para estudiar a este profeta, su mensaje, su contexto, y sé que el Señor te dará luz para observar y tener nuevos ojos para lo que pasó en ese tiempo y en estos tiempos. Finalicemos en oración. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque podemos tener en nuestras manos tu palabra escrita, tu palabra hoy que ha pasado de generación tras generación y hoy la tenemos en nuestras manos para poder estudiarla. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos para escuchar tu voz. Guárdanos, Señor, de verdad, guárdanos de tener una fe superficial, de una vida espiritual cómoda, Señor. Permite que tu palabra nos confronte, nos exhorte, nos purifique y nos transforme, Señor. Prepáranos para recibir lo que quieres enseñarnos esta semana, Padre. Abre nuestros sentidos espirituales para estar atentos a tu mensaje. Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, con labios sinceros y tener una vida que verdaderamente declare que tú eres el Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.